Muy bien, buenos días. Buenos días, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Estamos encantados de recibir un congreso como este sobre educación patrimonial. Los que nos siguen saben que el Museo Arqueológico Nacional tiene actividades muy diversas, la mayor parte efectivamente vinculadas con la arqueología o con la historia en general, pero dentro de nuestro abanico entran otras muchas relacionadas en términos mucho más generales, tanto con los museos, con las nuevas tecnologías, con frecuencia, como con el patrimonio general en el sentido más amplio. Y de manera particular nos interesan los aspectos vinculados con la educación. Los museos son, por esencia, al menos para nosotros, hay para quien los museos son sitios que deben ser divertidos y sensibles. Además de divertidos y sensibles, los museos deben ser lugares de educación, aunque sea una educación no reglada, pero deben ser lugares de educación, con lo cual es una de nuestras preocupaciones fundamentales. Y somos conscientes de que los museos, de que las instituciones museísticas a solas poco podemos hacer para promocionar, para fomentar esa educación y, en particular, la educación sobre el propio patrimonio. Hay que hacer llegar la sensibilidad, el respeto y el interés por el patrimonio cultural al público general, a las comunidades, a que toda la población sienta el patrimonio como suyo. Esa es una línea clara de actuación en la que intentamos actuar y creo que para llegar ahí, además, hace falta otro polo, que es casi el contrario, que es el de que desde la escuela fomentemos ese respeto, ese interés y ese conocimiento del patrimonio cultural, ¿no? Por ello, como digo, nos sentimos plenamente vinculados e identificados con congresos como este, ¿no? Por mi parte, nada más. Doy la palabra al resto de los participantes en la mesa, comenzando por Pablo Jiménez Díaz, del Instituto de Patrimonio Cultural de España, que les contará cómo se va a organizar y desarrollar el congreso. Buenos días, muchas gracias Andrés y muchas gracias al Museo Arqueológico Nacional por acogernos en este cuarto Congreso Internacional de Educación Patrimonial, que es, bueno, ya es una edición de un congreso de consolidación, o sea, ya la cuarta edición bienal pues ya supone o sea, indica que tenemos una cierta solera a este congreso, que verdaderamente es un acto de referencia, no solo ya en España, es un acto que el congreso muestra la potencia de la educación patrimonial en España, del avance tanto a nivel científico, a nivel de investigación científica teórica de lo que supone la educación patrimonial, como de iniciativas concretas que se están realizando, ¿no? Que se están realizando por toda España en gran cantidad y además de enorme importancia, ¿no? de enorme originalidad en muchos casos. Esta puesta en común, supondrá, el objetivo que tiene es precisamente impulsar el desarrollo de estas pequeñas iniciativas, en muchos casos casi podríamos decirlo, microiniciativas que nos muestran, o sea, la razón de ser de este congreso es precisamente el dar a conocer entre los profesionales de la educación, los profesionales de la gestión del patrimonio, los profesionales en general, todos aquellos que nos dedicamos a la gestión del conocimiento, tanto por conservarlo como incrementarlo, como difundirlo no solo en las escuelas, sino en todo el ámbito de nuestra sociedad, ¿no? Crear cultura, en definitiva, ¿no? Crear conocimiento. Este cuarto congreso tiene tres patas, de las cuales pues, bueno, yo creo que estamos representados aquí. Por un lado, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, en cuyo área de difusión y documentación represento y cuyo subdirector general tenemos aquí presente, Javier Riera Blanco.
que coordina el Plan Nacional de Educación Patrimonial. Es bueno, pues uno de esos planes transversales, de los planes nacionales transversales que se coordinan a través del Ministerio de Cultura y que trata de orientar, de dar orientaciones y de impulsar también proyectos piloto sobre la educación patrimonial en España, ¿no? Por otro lado, las dos universidades, la Universidad del País Vasco, que bueno, cuyo profesor Javier está aquí presente también, nos hablará enseguida, y la Universidad de Valladolid, Olaya Fontal, que es además coordinadora del Plan Nacional de Educación Patrimonial, junto con Soledad Díaz, que se encuentra también presente aquí entre nosotros. Bueno, yo creo que es mejor darle la palabra a ellos y bueno, pues paso dando la palabra a Olaya Fontal. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a todas las instituciones que han formado o hemos formado parte de la organización de este cuarto Congreso Internacional y, por supuesto, a todos ustedes, vosotros, ¿no?, los asistentes, los participantes, los que vais a ir haciendo con nosotros estos 4 días. Por otra parte, quisiera, un poco mi papel es destacar, creo que nos corresponde desde aquí arriba, la labor de la Administración General del Estado en la gestación y desarrollo de este congreso y, concretamente, de la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, ahora en Ministerio de Cultura y Deporte. Es un congreso que nace en 2012, cuando se estaba preparando en la Comisión de Elaboración del Plan Nacional de Educación y Patrimonio, y se integra en ese plan a partir de 2013, que es cuando se aprueba el mismo, ¿no? Y siempre ha ido haciéndose en colaboración con el Observatorio de Educación Patrimonial en España, que a su vez está financiado por la actual Agencia Estatal de Investigación, distintos ministerios, ¿no?, de Industria, Economía, etcétera. Por lo tanto, es un congreso que nace de la colaboración del ámbito académico y de la Administración General del Estado. Y por eso yo creo que es muy importante destacar el lugar que va ocupando España en la gestión del patrimonio desde la educación. También quisiera hacer una breve mención a una persona, ¿no?, que en las instituciones también, pues detrás de ellas hay personas, que es María Domingo, actual subdirectora general adjunta del IPCE, y que ha estado desde el origen con nosotros en la gestación, en el desarrollo de este congreso. Decía que España es actualmente un país de referencia en el ámbito internacional en cuanto a la gestión del patrimonio desde el ámbito educativo y al menos tiene 3 potentes instrumentos para ese desarrollo. Por una parte, el Plan Nacional de Educación y Patrimonio, en la línea de los planes nacionales. Por otra parte, la legislación, tanto educativa como patrimonial, que sí contemplan la educación patrimonial, en ambos casos, diría que suficientemente, si se aplicase al menos en el ámbito educativo, y el propio observatorio, que una de sus principales tareas es el seguimiento, la evaluación, la definición de estándares de calidad en educación patrimonial. Esto hace que en estos momentos haya incluso un desarrollo en el ámbito autonómico con comunidades como la de Madrid, que acaba de aprobar hace unos meses su plan de educación patrimonial, o hace unos años la propia región de Murcia, que tenía un plan de educación patrimonial. Esto es diferente, vamos a decir, a lo que está sucediendo en otros países. Por lo tanto, destacar el posicionamiento de España en la educación patrimonial. Y ya por último, bueno, una breve pincelada de lo que ha sido la evolución de este de este Congreso Internacional, porque ya hay 4 ediciones y hemos ido recorriendo un tránsito, ¿no?, entre todos. En 2012, el interés, al ser el primer Congreso Internacional, era posicionar o conocer el estado de la cuestión de la investigación en educación patrimonial, sobre todo en España, pero decíamos mirando a Europa. Bueno, pues en ese congreso nos dimos cuenta del gran volumen de investigación que había, probablemente mucho más del que pensábamos. En 2014 nos centramos en las prácticas y las reflexiones, en teorías y modelos, en lo concreto, en desvelar qué propuestas estaban gestando, qué estaba emergiendo, porque hablábamos de una disciplina emergente, y nos vinculamos a Francia
concretamente a la Sorbona, y a Brasil, a la Universidad de Sao Paulo, y ahí es donde empiezan a nacer las comunidades CIEP, ¿no? Esa idea de comunidad de personas que estaban ya viniendo a su segundo congreso y que es en el tercero donde empiezan a eclosionar, por así decirlo, ¿no? Un tercer congreso en 2016 en el que quisimos volver a Brasil, al origen de la educación patrimonial, en un sentido transibérico, con Portugal también como país invitado, y eso nos lleva a que en 2018 ya, digamos, que fijemos ese concepto de comunidades patrimoniales, volviendo a Europa, en el Año Europeo del Patrimonio. O sea, quizás se está cerrando un ciclo, ¿no?, que empezaba en 2012. Y ya para cerrar, y creo que esto es importante y los que estáis asistiendo lo vais a entender, este es un congreso que se centra en la investigación en educación patrimonial, en analizar las prácticas, en conocer teorías, pero sobre todo en dos ideas, ¿no? En la de personas. Sin personas no hay patrimonio, decimos. Bueno, pues sin comunidades patrimoniales no hay CIEP. Y en el propio concepto de vínculo, vínculos referentes, identitarios, etcétera, ¿no? Que es un constructo que estamos desarrollando entre todos desde hace 6 años con este, ¿no? Bueno, pues sin más, bienvenidos, muchísimas gracias y esperemos que participando entre todos pues podamos cerrar este congreso con alguna nueva idea para 2020. Bueno, hola, gracias, buenos días. Gracias a todos por venir, seré breve, es mi estilo. Bueno, decir que para mí lo primero una cuestión personal, es una gran satisfacción estar en el MAN. Yo sabéis que defiendo que en el mundo de la educación patrimonial hay un montón de ex-arqueólogos, nunca se deja de ser arqueólogo, pero lo fuimos y pasamos a la educación, somos un montón. Yo soy ex-arqueólogo, Javier es ex-arqueólogo, hay un montón de ex-arqueólogos en esta mesa y bueno, quería mencionarlo, ¿no? Olaya me ha pasado un poco la idea, ¿no? Ella ha dado gracias, ha querido agradecer la colaboración de la Administración. Yo creo que es fundamental decirlo y hacerlo, porque estas cosas, si no tienes ayuda de quien está en disposición de darla y cree en tus proyectos, no lo puedes hacer, así de claro. Pero yo quiero coger un poco al otro grupo importante al cual hay que dar las gracias, y es a vosotros. Ha mencionado las comunidades CIEP, yo creo que es un concepto que lo hemos acuñado entre todos. No nos engañemos, no tiene mucho valor fuera de nuestro propio entorno, pero creo que nuestro propio entorno es importante, dice mucho y trabajamos mucho. El propio concepto, el propio hashtag de CIEP con el cual nos movemos es un hashtag que surgió del público. El público en el primer congreso, con un Twitter muy incipiente, lo generó. En el CIEP 2 lo disparamos, en el CIEP 300, en el 4 estamos, funciona durante todo el año, funcionan las comunidades CIEP. Este año hablaba Olaya de qué momentos en el cual se han hecho las cosas, se avanzaron desde diferentes congresos, este año se ha recuperado o se ha creado un nuevo hashtag que nos conocimos en el CIEP 2, o sea, hay una historia personal detrás, una historia de que nos creemos lo que hacemos, nos entretenemos, lo pasamos bien y bueno, yo creo que es lo que nos hace estar aquí cada 2 años, pues disfrutando de la compañía, disfrutando del entorno, ¿no? El subdirector general me decía, el director del museo me decía, mucho tiempo para el café. Le digo, claro, es que la gente venimos a hablar. Escuchar también, pero venimos a hablar y mínimo 3/4 de hora necesitamos para intentar hablar con todos con los que queremos, ¿no? Respecto a la comunidad CIEP, también desde las universidades, nos hemos preocupado de que esto tenga un reflejo en la producción científica, ¿de acuerdo? O sea, está muy bien que hagamos las cosas, pero creo que se adolece también un poco, en cierto punto, de darnos valor a nosotros mismos. Y sabemos cómo es la academia, muchos somos aquí académicos y hemos trabajado en que se haga, ¿no? Durante estos años lo que hemos trabajado también es en dar una salida no solo a los trabajos que se hacen, no solo a través de actas, sino luego a través de monográficos en revistas de investigación que hemos tratado de posicionar cada vez mejor, ¿de acuerdo? Hemos hecho el primer CIEP, llevó sus actas, el segundo llevó sus actas más un monográfico en la revista Clio, el tercero llevó sus actas más un monográfico en la revista Pulso. En este año vamos a la revista Ensayos, siempre subimos un poco el nivel de indexación, no el de la revista, no el de la revista. Las revistas son buenas, cada uno trabaja, pero hay un nivel de indexación que hay que buscarlo. Que, por cierto, os hemos dado una hoja para que os apuntéis, si queréis que pase o no. Ya sabéis que aquí todo es optativo, que se publique, que no se publique. El CIEP está al servicio de las comunidades CIEP y a lo que quieran los investigadores del CIEP, ¿vale? El que quiera publicar, lo publica. El que no quiera publicar, no publica. El que quiera optar a que se le publique, también, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que es una cosa importante.
También hemos hecho otros monográficos intermedios. El haber hecho estos en el CIEP, haber conocido a gente, haber aumentado la masa de investigadores, nos ha permitido crecer mucho. Y bueno, el año pasado publicamos un artículo, Olaya y yo, que lo firmamos nosotros, pero es de todos, hablando de cómo había evolucionado la producción científica en educación patrimonial, ¿no? No creo que seamos mejores. Creo que somos más y que trabajamos muchos en este momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a seguir tirando de esa ola. Os animamos a seguir trabajando, a seguir compartiendo y a seguir visitándonos para que nos podamos conocer, ver, estar y tomar unas cañas cuando toque, ¿vale? Gracias a todos por venir. Muchas gracias. Yo quisiera, en primer lugar, manifestar el agradecimiento del Ministerio de Cultura, de mi ministro y mi director general, al director del Museo Arqueológico Nacional, esta institución emblemática de nuestro Estado y representada en la persona de su director, don Andrés Carretero, primero por acogernos, después por trabajar con esa intensidad y con esa aportación constante positiva que verdaderamente nos sitúa en un lugar importante a nivel de la investigación, del trabajo, del análisis, de la educación. Muchísimas gracias, Andrés, por tenernos en tu casa. Siempre es un placer estar aquí. Luego quisiera agradecer a todos los asistentes. Sin los asistentes no hubiera congreso. Sin las personas que han venido a oír a los ponentes elegidos con lupa por nuestros directores y coordinadores del curso, pues no se celebraría. No tendríamos la posibilidad de la transmisión de su trabajo, de sus esfuerzos, de sus investigaciones en la soledad de las bibliotecas, de los trabajos de campo, de esos lugares en los que surge el conocimiento. Muchas gracias a los ponentes también, como decía antes, buscados con lupa para que sean los número uno de cada campo y puedan ofrecer ese esfuerzo que realizan. Y ya muy específicamente, pues a los coordinadores que se encuentran conmigo, a Olaya Fontal Merillas, de la Universidad de Valladolid, que fue mi alma mater, junto con la de Alcalá. Es un enorme placer tener a alguien de aquella Sibi Domum Edificavit, aquel lugar que construyó la Casa para la Ciencia. Muchas gracias, Olaya. Muchas gracias a Les Ibáñez Echeverría, de la Universidad del País Vasco, esa fantástica institución en la que tenemos tantísimos amigos. Y luego a dos personas del Instituto de Patrimonio Cultural de España, que, como saben, también se esfuerza al máximo desde el Estado español para desarrollar los planes nacionales y las investigaciones. Aquí nos acompaña Pablo Jiménez Díaz, que es un buen experto en educación patrimonial, y no veo por aquí a María Domingo Fominaya, que también ha coordinado el Congreso. Bueno, celebramos la cuarta ocasión en que existe y en el que se desarrolla. Me van a perdonar que no sea tan victorioso como mis compañeros. Yo, como miembro de la Administración, aunque procedo de la universidad, yo soy catedrático en la Universidad de Alcalá, pues tengo que poner el acento en lo que nos falta y en lo que nos queda, en lo mucho que tenemos que trabajar. El patrimonio español está en una situación de cierto peligro por un escaso presupuesto para su conservación. No quiero pinchar a mi amigo Andrés Carretero que nos cuente sus penas en personal, en medios económicos, en instalaciones, pero fíjense ustedes que estamos explotando muy mal ese tesoro artístico nacional que tenemos en todas nuestras regiones y que nos convierten en la tercera potencia del mundo en declaraciones Patrimonio de la Humanidad, después de China y después de Italia, ahí oscilando según los años. Fíjense ustedes, el patrimonio cultural español solo recibe un 16-17% de visitas de los turistas extranjeros, lo que contrasta violentamente con el 50% de los que van a Austria, a Francia o a Italia. Eso les puede señalar cómo influye en el Producto Interior Bruto, en la generación de empleo, en la generación de centros de enseñanza, en la educación, en el desarrollo de la economía, en la calidad ambiental y de vida, esa deuda que tenemos en el índice de precios del consumo. Hasta tal grado que hace 7 u 8 años era el 4% el valor de todas las industrias culturales en nuestro Producto Interior, ahora está en el 3%, hemos perdido un punto, y curiosamente en Francia ha subido al 6%. En Francia es 7 veces superior al Producto
de todas las fábricas de automovilística y de locomoción, para que se hagan ustedes una idea de la cantidad de empleo que genera el patrimonio en Francia, el que puede generar en España y el que todos ustedes sí saben, el que genera la automoción en las fábricas de la Renault, de la Citroën, de la SEAT, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos que hacer un esfuerzo inmenso. Nuestro ministro está luchando para que unos nuevos presupuestos reflejen esa necesidad imperiosa de nuestro patrimonio. Y desde ahí nos trasladamos pues, a la educación de nuestra juventud, de nuestra infancia, de nuestros mayores también, de manera formal, informal, digital, a través de todos los medios posibles. Algunas comunidades autónomas ya tienen plan de educación patrimonial, como ha referido Olaya, los casos de Murcia y de Madrid. Alguna otra comunidad incluso tiene enseñanzas en el bachillerato de patrimonio, como Cantabria, pero les voy a decir otro defecto español. No hemos sido capaces de firmar la Convención de Faro, que es la que obliga a la enseñanza, a difundir la enseñanza en los medios educativos de cada país. Es verdad que nuestras autoridades están intentando firmar ese documento que tiene obligaciones muy serias dentro de unos meses. Faro, la Convención de Faro es el documento reciente más importante sobre la definición de lo que es patrimonio. Ya no es patrimonio aquello que las élites culturales habían descubierto en el siglo XIX. Los grandes monumentos, los monasterios, las catedrales, la arqueología, ni tampoco es lo que había desarrollado André Malraux, aquel ministro fantástico que tuvo de Gaulle en los años famosos del 64 del Mayo francés, que descubrió las artes creativas y emergentes como la arquitectura contemporánea, la arquitectura del hierro y la fábrica industrial. Él declaró las estaciones, las Gare d'Orsay, los primeros edificios que se declararon en Francia. La Villa Saboya, entre la arquitectura contemporánea, mientras su arquitecto todavía vivía y se paseaba por Lausana o por París, Le Corbusier. Bueno, pues lo hizo para evitar una operación de especulación, pero rompió el concepto de patrimonio. Ya más recientemente las cartas de Nara y Burra han descubierto lo que es el concepto de patrimonio inmaterial, intangible, y ha vuelto a estallar el significado del patrimonio. Bueno, ¿qué ha dicho Faro? Pues Faro dice que el patrimonio ya no son los objetos técnicos ni específicos que antes defendíamos, sino que son aquellos que descubren las comunidades, aquello que descubre la gente, la población. Con lo cual hay que socializar el patrimonio, no en el sentido político, sino en el sentido de su uso, de su aprovechamiento, para que genere empleo, genere riqueza. Hay que superar la idea de identidad sobre la idea de las comunidades. Pueden ser comunidades por encima de las etnias, de las religiones, de las identidades, y tenemos que ser capaces también de generar toda una serie de convenciones y de agendas en las que Europa y el Consejo Europeo, como se va a explicar esta tarde, creo, está trabajando fuertemente. Hace unos meses se ha firmado en Berlín, el día 22 de junio, la proclama de ponernos a la acción. Bueno, Europa está también en un momento crítico. Estamos a punto de ver cómo nacionalismos, populismos, toda clase de ismos están a punto de destruir la convivencia europea. Ayer los cánticos de los líderes y sus enfrentamientos en algunos sectores eran muy explícitos al respecto. Bueno, Europa y los líderes europeos, europeístas, no nacionalistas, no populistas, han descubierto, o lo han visto así de golpe, que el patrimonio puede ser el elemento de la refundación de este continente. Esa herencia que tenemos de Grecia, de Roma, del románico, del gótico, todos esos movimientos de los siglos XVIII, XIX y XX, toda esa capacidad creativa de nuestras juventudes y de nuestras nuevas generaciones, toda esa relación que el arte contemporáneo puede tener con el patrimonio, puede ser la base de una nueva Unión Europea. Y en Berlín, el 22 de junio, 8 ministros europeos, por desgracia no estaba el español, ni tampoco ningún director general, 8 ministros europeos y el presidente alemán firmaron esa proclama convocando a todos los europeos a convertir el patrimonio en una prioridad de las naciones que componen Europa. Y así va a surgir, y está surgiendo la Agenda Europea 2030, están surgiendo documentos fundamentales
para que el patrimonio se convierta en un eje fundamental de nuestro desarrollo. Todo, al final, concluye en una perspectiva social. El patrimonio es el objeto de cohesión, es el objeto de entendimiento, de pertenencia a un mundo común, dentro de la diversidad, dentro del respeto a los que son de otra manera, y el patrimonio nos puede convertir en unos seres que tengamos más calidad de vida, no solo porque tenemos belleza al lado, porque podemos disfrutar y mejorar el entorno, porque tenemos objetos maravillosos como los que conserva este museo, sino porque además de disfrutarlos y tener fruición con ellos, pueden generar riqueza, pueden generar empleo y pueden generar esas comunidades que trabajen para nuestro futuro. Y, Andrés, muchísimas gracias por acogernos. Enhorabuena a los organizadores y coordinadores y enhorabuena a todos ustedes que pueden disfrutar de un elenco de profesionales de primera magnitud que les van a aportar todo ese trabajo que han realizado durante los últimos años, precisamente para transferirlo y convertirlo en material de uso colectivo y común. Muchas gracias. Si me permitís un momentito antes de que levantemos la mesa, quería deciros, para los que no sois habituales del museo, que cuando hacemos congresos en la casa, con la identificación del congreso tenéis entrada gratuita a la exposición en cualquier momento. Pasáis por la taquilla con vuestra identificación y cuando queráis relajaros un poco de la tensión del trabajo, pues os dais un paseíto por las salas. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias.